Salmo 2. El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este Salmo 2 es un salmo mesiánico en el cual se advierte a las gentes y a los reyes de la tierra que sirvan a Dios porque el juicio final está en sus manos. Se aplica a Cristo por lo menos 5 veces en el Nuevo Testamento. Cosas vanas, en el 2.1 encontramos esa palabra, ¿verdad? Alude a una rebelión que no tiene oportunidad alguna de triunfar. En el 2.2, la palabra castellana Mesías es una transliteración del hebreo que aquí se traduce como ungido. En este caso, el ungido es probablemente un rey de Israel, que proféticamente anticipa a Cristo, el santo Hijo de Dios, a quien éste ungió. Hechos 4:27. Mientras en el verso anterior, el Salmo 1, encontramos los desafíos a los que deben responder los individuos de la vida. El segundo, o sea, que estamos, el Salmo 2, revela la actitud de la comunidad de fe ante los problemas que se relacionan con las naciones en busca de poder. En el primero, el del Señor que tiene el poder para liberar las naciones, mientras en el primero se pone de relieve el proceso educativo y la sabiduría. En el Salmo segundo se manifiesta la voz poética del Mesías que indica: servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Eso lo encontramos en el versículo 11, ¿verdad? La relación entre los primeros 2 salmos puede verse en los siguientes detalles. Ninguno de los 2 poemas tiene títulos hebreos o suscripciones. Las bienaventuranzas juegan un papel de importancia en el escrito, y en la antigüedad se estudiaban unidos. Hechos 13:33. En cierto sentido, el primer salmo presenta el tema de 2 caminos para los individuos, y el segundo continúa el mismo tema desde la perspectiva comunitaria, nacional e internacional. Estudiados desde esta perspectiva, se puede afirmar que la unión de estos salmos es una magnífica introducción a todo el salterio que tiene como finalidad inspirar y desafiar a individuos y a pueblos a ser fieles a Dios, mediante el estudio profundo de la ley y a través de las afirmaciones de sus implicaciones personales y nacionales. En el Salmo 2 que estamos leyendo, que estamos tomando en este tiempo, podemos clasificar claramente como un salmo real en el cual el rey sin duda está detrás de la ideología del escrito, y posiblemente era parte de las ceremonias culturales de entronización y coronación del monarca o de las festividades anuales que recordaban y recreaban estos eventos.
Esas actividades no eran rituales superficiales y pasajeros, sino eventos religiosos y políticos de gran significación social, militar y espiritual. El evento incluía el poner la corona real sobre la cabeza del rey, la presentación oficial del documento de iniciación del reinado y la proclamación y unción del monarca. Algunos estudiosos piensan que el Salmo incluye la primera afirmación del rey a sus súbditos, del 7 al 9. Encontramos esto. Por las referencias directas del rey de Israel, se piensa que el Salmo efectivamente proviene de aquella preexílica cuando la monarquía israelita jugaba un papel fundamental en la vida del pueblo. El autor posiblemente estaba relacionado a algún monarca de turno o quizás era un profeta que tenía responsabilidades de importancia en el culto del templo de Jerusalén. Este salmo contiene las características básicas de la poesía hebrea. Incluye buena métrica y 4 estrofas bien definidas. Una opinión breve del comentario de los salmos de Samuel Pagán. Este salmo mesiánico revela el corazón de Dios hacia su propio Hijo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Esta conversación contiene una sorprendente declaración que todas las naciones del mundo llegarán a estar bajo el gobierno del Hijo. Sin embargo, hace falta pedirlo. Pídeme, dice, ¿no? En Juan 17, por medio de su oración sacerdotal, Jesús hace precisamente esto. Juan 17, del 1 al 28. Pero su petición incluye nuestra respuesta. Debemos unirnos. Juan 17, 21. Y recibir en nombre de Dios la autoridad manifiesta que Jesús, como el Mesías intercesor del Salmo 2, nos ha conferido a nosotros su iglesia. En su nombre oramos y por esta gloriosa actitud triunfamos al recibir la herencia de las naciones como prometió Dios. Después de haber visto la introducción, escuchado la introducción de este Salmo 2, encontramos la estructura del mismo. Parece claro que hay 4 divisiones. La rebelión humana contra el ungido de Dios, en el Salmo del 2, del 1 al 3. Podríamos imaginar que cuando el Mesías viniera, los judíos que llevaban siglos esperándole, lo iban a recibir con gozo y gran alegría. Pero el Salmo nos anuncia que no iba a ser así, sino que, contra toda lógica, el pueblo de Dios se uniría a los gentiles para rechazarlo. La reacción divina al rechazo de su ungido, desde el 4 al 6, ¿qué haría Dios después de que los hombres rechazaran a su Mesías? ¿Abandonaría a sus proyectos para este mundo y admitiría esta rebelión como una derrota? Por supuesto que no. Dios iba a honrar a su ungido colocándolo en el puesto más alto del universo, en el mismo trono de Dios. Dios establece finalmente su reino en este mundo mediante su ungido, su propio Hijo. Lo encontramos del 7 al 9. Estos versículos nos van a explicar quién era exactamente este ungido. Veremos que aunque se trataba de un descendiente de David, sería alguien infinitamente mayor, el mismo Hijo de Dios en el sentido más exclusivo. También veremos que el Padre le vindicó en medio de las naciones y se las dio en herencia. La exhortación del salmista la encontramos del 10 al 12. Como consecuencia de todo lo anterior, el salmista invita a todos los seres humanos a reconciliarse con Él antes de que sea demasiado tarde. La rebelión humana contra el ungido de Dios, que la hemos visto del 1 al 3, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová
y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echémonos de nosotros sus cuerdas. David comienza el salmo describiendo una rebelión universal contra Jehová y su ungido. Ahora bien, ¿quién es el ungido al que se refiere aquí? Como ya hemos mencionado, en primer lugar puede ser una referencia al mismo David, pero rápidamente vemos que las circunstancias que el salmo está describiendo exceden ampliamente a lo que David o cualquiera de sus descendientes vivieron o esperaron en su reinado. Sin duda, el salmo está apuntando hacia un ungido de Dios que habría de venir para establecer el reino de los cielos en este mundo. Y esta persona fue claramente identificada cuando vino Jesús de Nazaret. Ahora bien, ¿quién podría argumentar que si Jesús era realmente el Mesías anunciado, por qué no le recibieron los judíos de su tiempo, sino que se pusieron de acuerdo con las autoridades romanas para crucificarle? ¿No es esto una evidencia clara de que Jesús no podía ser el Mesías de Dios que estaban esperando? Bueno, habría sido lógico pensar que el pueblo de Dios, que llevaba cientos de años esperando a su Mesías, se hubiera alegrado cuando finalmente vino, pero el Salmo había profetizado todo lo contrario. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo. El apóstol Juan lo resumió así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Al mirar los evangelios nos damos cuenta de que desde el mismo instante en que Jesús vino a este mundo, se desencadenó una fiera persecución contra él a fin de destruirle. El rey Herodes fue el primero que lo intentó y para ello hizo matar a todos los niños que habían en Belén y en sus alrededores, con la esperanza de acabar así también con el rey de los judíos que había nacido. Eso lo podemos confirmar en Mateo 2:16. Más adelante, durante todo el ministerio público del Señor Jesús, fueron continuos los intentos para destruirle. Mateo 12:12, Marcos 14:1, Lucas 4:28-30 y Juan 7:30, Juan 7:44, Juan 10:39. Y cuando por fin pudieron prenderle, le llevaron ante Pilato y todo el pueblo a una voz gritaron pidiendo su crucifixión. Así le rechazaron, cumpliendo lo que Jesús les había dicho antes, que harían anticipado incluso sus palabras. No queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. Por lo tanto, en la persona del Señor Jesús se cumplió perfectamente lo que el Salmo 2 anunciaba sobre la oposición que experimentaría el ungido de Dios cuando viniera a este mundo. Los apóstoles y los primeros cristianos que vinieron en aquellos días lo vieron con total claridad. Veamos cómo oraban a Dios. Hechos 4:24-28. Ellos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. David hablaba de gentes, pueblos, reyes y príncipes que se levantaban unidos contra Jehová y contra su ungido, y todo esto se cumplió cuando Jerusalén y Roma, el Sanedrín y Pilato se pusieron de acuerdo para condenar a Jesús a la muerte de cruz. Y desde entonces Cristo ha seguido siendo piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. 1 Corintios 1:23. Y del mismo modo, también su iglesia, aquellos que se han identificado con él,
han sufrido el odio y la oposición violenta por todas partes, y tal como lo atestigua la historia hasta nuestros días. Ahora bien, volviendo nuevamente al Salmo 2, debemos notar también el profundo asombro y tristeza con que David se preguntaba por qué los hombres se rebelan de este modo contra el gobierno de Dios en este mundo. ¿Cómo es posible que las naciones hagan tal cosa? ¿Qué sentido puede haber en este empeño de independizarse de un Dios cuya voluntad es siempre el bien supremo de sus criaturas? ¿Qué mal ha hecho Dios a los seres humanos para que le aborrezcan de ese modo? Otros profetas plantearon las mismas preguntas. Miqueas 6:3, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Jeremías 2:5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? No hay una causa justa para oponerse de este modo al gobierno de Cristo. David describe a gentes y a reyes de la tierra, es decir, personas de todo tipo. Estos se amotinan y se levantan para oponerse de este modo al gobierno de Cristo. Es curioso que aunque la gente en el mundo vive dividida por múltiples razones, países, razas, religiones, culturas, aficiones, sin embargo, cuando se trata de rebelarse contra Dios y el Evangelio, el mundo manifiesta una extraordinaria unidad. Lo encontramos en Hechos 4:27, Marcos 3:6, Lucas 23, del 6 al 12. También el libro de Apocalipsis describe la gran batalla de los últimos tiempos, cuando todas las naciones, bajo la dirección de Satanás, se levantarán como un solo pueblo contra Cristo. Hoy ya vemos un anticipo de todo esto en la actitud manifestantemente anticristiana de la mayoría de nuestros políticos, educadores, sociólogos, medios de comunicación. Todo parece confabulados para atacar de un modo u otro el mensaje cristiano. Con esta rebelión, los hombres manifiestan su decisión de romper toda relación con Dios. Ellos quieren ser señores de todo y piensan que mientras Dios, de alguna manera, esté vivo, no lo conseguirán. Así que su rebelión contra Dios tiene como finalidad matar a Dios, y eso es lo que algunos creyeron haber conseguido, como pensó Nietzsche cuando escribió Dios ha muerto. El salmista se dirige ahora a los reyes mencionados anteriormente. Ellos habían encabezado el movimiento de rebelión contra Dios y han de ser los primeros en rendirse a él, aunque todos sus súbditos deberán hacerlo también. Habían decidido levantarse contra el ungido de Dios y deshacerse de sus reyes, de sus leyes, y ahora son exhortados a ser prudentes y cambiar su decisión. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Es importante subrayar que en este momento la misericordia de Dios, a pesar de haber matado a su Hijo, Dios todavía extiende su gracia sobre los hombres, y deben aprovechar esta oportunidad porque, como ya ha quedado demostrado anteriormente, toda rebeldía contra Dios es una tremenda insensatez que no prospera. En lugar de seguir rebelándose contra Dios, deberían someterse a su señorío y vivir de acuerdo a su ley. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Un servicio con temor en el sentido de reverencia y con alegría, porque Cristo reina y porque nosotros tenemos el privilegio de servirle. Al fin y al cabo, la única forma sabia y correcta de vivir es obedeciendo las leyes de Dios. Proverbios 1:7. Y añade, honrad al Hijo. Este servicio a Dios implica adoración, lealtad, sometimiento, afecto. La extensión, honrad al Hijo, sería literalmente besad sus pies, como un símbolo de lealtad, aunque también podría ser interpretado como una expresión de amor, del mismo modo que aquella mujer que fue perdonada besaba los pies del Señor. Lucas 7:45. Este es un aviso urgente. De ahí las expresiones que se utilizan para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira.
La humanidad se halla en una gran encrucijada ante la más tremenda de las disyuntivas: o depende su actitud de instrucciones contra Dios y se rinde a su Hijo, o sella con su obstinación una ruina irreparable. Se trata, por lo tanto, de una amonestación que tiene acentos de ultimátum. Es necesario tomar una decisión. Y la última frase del Salmo nos indica cuál es la decisión correcta. Bienaventurados todos los que en él confían, para que el hombre confíe en su Creador. Es la cosa más sensata, lógica y razonable que puede hacer. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido conocer más de tu palabra. Este Salmo 2, Padre, líbranos de poder mirar de manera ofensiva tu palabra. Líbranos de unirnos con el mundo, Señor, y ayúdanos a orar por aquellos que están ciegos, que todavía viven en contra de la voluntad de Dios. Padre, en esta hora oramos por nuestras autoridades, que en el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo muy difícil, donde todos estamos confinados en nuestros hogares, nuestras casas. Y desde allí, Señor, clamamos, a través de esta prueba tan grande que nos ha tocado vivir, de que en medio de este tiempo nos permitas compartir con aquellos que no conocen tu palabra estas verdades, Señor, que son eternas. Te encarecemos la vida de aquellos que no te conocen, que de repente por alguna razón se han encontrado escuchando este video. Bendícelos, Padre, abre su entendimiento, que tu Espíritu Santo les redarguya a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.